Hola, buenos Buenos días. días. Hola, buenos Hola, buenos días. días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Bien, también. Todo bien por acá. Buenos Buenos días. días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien, también, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Ya listas para comenzar? Sí. Muy bien, espero haya ido todo muy bien en su semana y pues ya vamos a tener una sesión más, comenzando nuevamente por español y la segunda mitad la dedicaremos a matemáticas. Muy bien. Les voy a compartir pantalla. Me indican si pueden verlo. Sí, un poquito más grande, yo creo. Muy bien, ahí se ve bien. Sí. Perfecto. ¿Me podrían ayudar a leer este primer párrafo, por favor? Vamos a empezar con español. Sí. ¿Lo puedo hacer yo? Ok. Es México en el ombligo de la luna. Se ubica en Norteamérica, limita al norte con Estados Unidos y América y el suroeste con Guatemala y Belice. Al este limita con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al occidente con el Océano Pacífico. El nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos. En extensión territorial ocupa la quinta posición en el continente americano y la posición 14 a nivel mundial. Es el país con la mayor población hispanohablante en el mundo y al mismo tiempo el que tiene la mayor población indígena de América. Por su forma de gobierno se denomina República Mexicana. Perfecto. Por último, este último párrafo. Algunos autores, especialmente en España, escriben el nombre del país o la capital como México, aunque ambas formas serán consideradas como correctas por la Real Academia Española, con sus siglas en RAE. Ahora, esta misma institución sugiere como preferible la forma México y el uso de la X en todos sus derivados, según el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, primera edición en octubre del 2005. Perfecto, muchas gracias. Vamos a contestar unas preguntas. Nos dice la primera, ¿por qué crees que se designa o se llama a nuestro país de diferentes maneras? ¿De dónde creen que vengan todos los nombres? ¿Recuerdan en el texto, como decía? Una es México, Estados Unidos mexicanos, República Mexicana. Y nos dice que incluso en algunos lugares lo escriben con J, como México, pero que lo más aceptado pues es México con X. ¿Por qué creen que hay varias maneras? Puede ser como de acuerdo al dialecto de las personas en cada estado o cada ciudad. Puede ser. Bueno, en este caso aquí nos comentan que en España es donde cambiaba un poco ahí la forma de escribirlo, ¿no? Aunque la pronunciación es casi la misma, lo escribían diferente. Otro nos decía que era el nombre oficial, bueno, decimos la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? O bueno, o más coloquial, la Constitución mexicana. También nos referimos como República Mexicana, pero al final pues todas son las mismas, nos referimos a lo mismo, ¿no? Son diferentes maneras de decir o de referirnos a nuestro país. ¿Se les ocurre algún otro lugar donde hayan visto escritos esos nombres o que se hayan referido a México como República Mexicana o si lo han visto con J en algún lugar? ¿Qué opinan? Yo no. Yo siempre lo he visto con X. Lo más común, ¿no? Con
con la X. Perfecto, muy bien. Y bueno, esto más que nada es para reconocer que todas las cosas y todas las personas, etcétera, tienen una tenemos formas de llamarlo, y esas formas de referirnos a las personas, a las instituciones, a las cosas, animales, etcétera, se llaman sustantivos. Nos dice aquí, todo lo que vemos, sentimos e imaginamos tiene un nombre. Estos nombres se llaman sustantivos. Los sustantivos pueden ser propios o comunes. ¿Habían escuchado antes de lo que es un sustantivo? Sí. Perfecto. ¿Me podrían ayudar con la definición de sustantivos propios? Los sustantivos propios son los que nombran a un solo ser distinguiéndolo de los demás. Siempre se escribe con mayúscula: Carmen, Roberto, Julio, etc. Perfecto. ¿Los comunes de una vez? Ok, los sustantivos comunes nombran objetos, animales, se escriben con minúscula: muchacho, gato, maleta, etc. Excelente. Nos dice entonces en pocas palabras que los sustantivos propios se refieren a una entidad particular o a un solo ser, pero que este ser es distinguible de todos los demás. Ahora sí que todo aquello, tanto una persona como una mascota, una institución, incluso una marca, tiene un sustantivo propio. En cambio, los sustantivos comunes solo nombran cosas u objetos en general. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de sustantivo propio? El sustantivo propio solo puede ser en las personas, ¿no? Puede ser en las personas, pero también si nos referimos a una mascota. Por ejemplo, no sería lo mismo decir perro que firulais. Tal vez de un perro estoy hablando de cualquier perro o estoy como generalizando, pero si digo firulais, tal vez ya estoy hablando de un ser en particular, ¿no? Ahora sí que tiene nombre propio. También Sí. puede ser en alguna marca, por ejemplo, Adidas, se escribe con mayúscula. ¿Qué más? En la Organización de las Naciones Unidas. Puede ser también el nombre principal de las ciudades o de los países. Correcto, el nombre de un país. De una ciudad. De una persona. Y usualmente puede ser, como se dice, el nombre de alguna institución. Eso puede ser incluido, por decir, inmigración o las iglesias, lo que tengan nombres propios, ¿cierto? Correcto. Bien lo ha mencionado, el nombre de alguna iglesia. Bueno, se me ocurre la que está muy cerca de mi casa, ¿no? Es también un nombre propio, porque como bien lo dijo, no es lo mismo decir una iglesia, que sería pues con minúscula, al nombre de esa iglesia, que ya sería un nombre propio, correcto. ¿Algún otro ejemplo? En este ejemplo se puede calificar las plantas también, bueno, así como que cada una tiene su nombre propio, ¿o no? Puede ser si de cierta manera tú nombras a tus plantas, pero la manera de generalizarlo, que sean como rosas o girasoles, viene siendo más bien un sustantivo común. Vamos ahora con los sustantivos comunes. Y como bien lo dice aquí, nombran objetos, animales, etcétera, cualquier cosa que se les ocurra que no se esté refiriendo o que sea distinguible
del resto, ¿no? Todo lo que vean a su alrededor puede ser un sustantivo común. Yo puedo decir botella, celular, libreta. Ahí sí ya van las flores, ¿no? Correcto, puede ser un girasol, O los carros. un carro. Chamarra, cabello. Todas las cosas de nuestro alrededor vienen a ser un sustantivo común, siempre y cuando pues no lo estemos designando con un nombre en especial, ¿no? Por ejemplo, aquí dice animales, no es lo mismo decir gato que tener un nombre para tu gato, el cual sí sería un sustantivo propio. Ujú. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué ven a su alrededor? Taza, La mesa, la silla. mesa, silla, etcétera, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna duda entre la diferencia de sustantivos propios y comunes? No. Sí. ¿Sí hay dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Voy a borrar esta parte, realmente es un tema muy pequeñito. Vamos a pasar a nuestro Drive. ¿Dónde lo dejé? Está por aquí. Bueno, complementando la otra definición, nuevamente vemos que los sustantivos propios son palabras que nombran a un individuo en particular, como ya lo vimos, nombres, apellidos, marcas, países, instituciones, ciudades, y otra cosa bien importante es que siempre se escriben con mayúscula. Todos los sustantivos propios siempre los vamos a escribir con mayúscula, ya sea de una marca, de un país, de un nombre, de una ciudad. Al contrario de los sustantivos comunes, que solo nombran cosas más generales, cualquier objeto, un lugar, el parque, el jardín, las personas, hermana, tía, muchacho, mujer, animales, caballo, ratón, perro, gato, o ideas, pero de forma general. Es decir, aquí no hablamos de ningún nombre propio y siempre los vamos a escribir, con minúscula. Vamos ahora con el siguiente tema de español, que es la oración y sus elementos, o el enunciado y sus elementos. ¿Recuerdan cuáles son las partes de una oración? Creo, ¿verdad? Es cuando llevábamos el sujeto, el verbo y todo, Correcto, el sustantivo, todo algo así va. ¿es correcto? Muy bien. Por partes generales de la oración vamos a hablar de sujeto, predicado y verbo. Y pues la definición de una oración o de un enunciado es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresa en su totalidad información completa y reconocible. Una frase que nos va a comunicar información, en este caso de un sujeto, nos habla de algo, de alguien que está haciendo algo en particular y eso nos lo va a decir el predicado y dentro del predicado encontramos el verbo, que es la acción específica. Ujú. Perdón, ¿iban a comentar algo? No. Muy bien. Y vemos esta pequeña imagen. ¿Me ayudarían a leerla? Oración simple. El niño se acostó temprano. El sujeto habla sobre
¿Sobre qué o quién? El predicado dice lo que el sujeto hace. ¿Hace o es? Excelente, muchas gracias. Entonces, como decíamos, es una frase o un conjunto de palabras, pero que pues transmiten aún así información sobre lo que está haciendo alguien o cómo es alguien o cómo es algo. Dijimos que el sujeto es de quien estamos hablando, a quién o a qué nos estamos refiriendo. Y el predicado nos dice qué está haciendo o cómo es el sujeto. Y dijimos que dentro del predicado encontraremos siempre un verbo o una acción en particular, que en este caso es Se acostó. se acostó. Muy bien, vamos a ver algunos otros ejemplos y vamos a identificar las partes de cada oración. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué no? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a borrar. Y bueno, aquí como mencionábamos, en toda oración lleva un sujeto, un predicado y hay un verbo que siempre va dentro del predicado. Y pues hay varios ejemplos, vamos a leer algunos y vamos a identificar las partes de la oración. ¿Me ayudan con la primera a identificar sujeto, predicado y verbo? El sujeto sería mi abuela. El predicado sería me cocinó fideos con estofado. Y el verbo sería me cocinó. Correcto. Muy bien, sujeto, predicado y verbo. Para la segunda oración. El sol saldrá a las 6:30 de la mañana. El sujeto sería el sol. El predicado sería saldrá a las 6:30 de la mañana. Y el verbo sería saldrá. Correcto. Para la tercera. Damián se cortó el pelo. El sujeto es Damián. Y se cortó el pelo es el predicado. Y el verbo sería cortó. Muy bien. Una pregunta, Aranza. ¿El verbo es solo cortó o tenemos que poner se cortó? ¿Es la acción que está haciendo o solo es, por ejemplo, ahí donde decía se cortó? Puede ser solo la acción en particular, que sería cortar, ¿no? Como la conjugación del verbo. Ok, gracias. Por nada. La número 4. Mi tía fue al supermercado en el auto. El sujeto sería mi tía. El sujeto fue al mercado en el auto. Y el verbo sería. Y el verbo fue, ¿verdad? Sí. Y por último, la número 5. Me compré una bicicleta nueva. Me sería el sujeto. Compré el verbo, una bicicleta nueva sería el predicado. Perfecto. Aquí en este caso, aunque dice me, sabemos que estamos hablando de un yo, ¿no? El sujeto sería yo. Y el predicado, muy bien, compré una bicicleta nueva. Y el verbo, compré. Muchas veces no veremos como tal al sujeto, así de la niña o mi prima, etcétera, pero aparecerá de una forma implícita, es decir, al leerlo
podemos descifrar de quién, perdón, estamos hablando. Por ejemplo, en este que dice, tengo turno con el dentista a las 6. ¿Quién es el sujeto? ¿El sujeto? Ujú. El tengo. ¿Quién tiene? Tengo turno con el dentista. El sujeto. El dentista. No. Nos lo dice este verbo de aquí. Bueno, el verbo sería tener, pero ahí está implícito el sujeto. Al decir tengo, ¿a quién me estoy refiriendo? A mí. Ahora. A uno mismo, ¿cierto? Ujú. Entonces el sujeto nuevamente soy yo. Ujú. Si yo dijera, ¿tienes turno con el dentista? ¿Quién sería el sujeto? ¿Tiene? ¿Y a quién me refiero con tienes? A uno mismo. A ti, ¿no? O tú Ujú. tienes, Ujú. serías tú. O si digo, tiene turno, Pues sería a la persona más o menos, como que dices, ella tiene ajá, o puede él ser tiene. una ella, puede ser él, puede ser usted. Y ese es el sujeto, pero hay que descifrarlo. Ojo ahí, el sujeto no siempre viene al inicio o viene tal cual escrito en la oración, sino que muchas veces hay que descifrarlo en cuanto a cómo está escrito, ¿no? Por ejemplo, aquí dijimos, me compré, y una manera de encontrarlo es preguntándote quién. Entonces, me compré quién, yo soy el sujeto. Tengo turno, tengo. ¿Quién? Yo. No digo él tengo o ellos tengo, digo yo tengo, yo soy el sujeto. Y si decimos tiene, dijimos puede quedar ella tiene, él tiene, usted tiene. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos más ejemplos? Sí. Sí, por favor. Hagamos un par de ejemplos más. Voy a borrar. Por ejemplo, la número 7. Mañana tenemos el campamento. El sujeto sería mañana. El predicado sería, el predicado sería tenemos el campamento. Y el verbo sería tenemos. Correcto, el predicado es tenemos el campamento y el verbo es tenemos. Sin embargo, el sujeto no es mañana. Recuerden que en el sujeto estamos hablando de un algo o un alguien. ¿Quién sería entonces el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De mañana. Entonces sería tenemos, porque somos varios, seríamos ahí varios. Ajá. Tenemos, o sea, no nomás es una persona. Ajá, tenemos ¿quiénes? Nosotros. Nosotros, correcto. Aquí nuevamente lo que les comentaba. La mayoría de las veces podemos encontrar el sujeto al inicio. Por ejemplo, si nos vamos a la siguiente oración, el sujeto luego vemos que es el El intendente. intendente. Pero, Porque ahí le está calificando que es el intendente. O sea, le está dejando saber no solo que es él.
Entonces sería completo el sujeto. Correcto, muy bien. Pero aquí no vemos que diga, no se refiere como a nadie en particular, pero podemos inferir, por cómo está conjugado el verbo, de quién o de quiénes estamos hablando. Por ejemplo, dice tenemos. Entonces, siempre que encuentren algo así o no identifiquen bien el sujeto, váyanse tal vez al verbo, como aquí el verbo es tenemos. Tenemos quiénes. Nosotros. ¿Se fue? Imaginen ahora que en la oración 9 el inicio no existe. Al inicio no dice la profesora. Y que la única oración que tenemos es explicó la Revolución Francesa. Sería él o ella. Él o ella. Él o ella explicó. Aunque no tenemos como tal el nombre o el sustantivo, podemos inferir con este tipo de artículos, él, ella, de quién estamos hablando. No decimos nosotros explicó o tú explicó, decimos él o ella explicó la Revolución Francesa. Entonces el sujeto viene siendo y el predicado a la vez explicó. Ajá. Sería el predicado, sería explicó la Revolución Francesa. Y el verbo es explicó. El verbo explicó. Y el mismo sujeto. Ajá, correcto. Esto se llama entonces sujeto implícito. Cuando no tenemos un sustantivo como tal, como en este caso el sustantivo hubiera sido profesora o la profesora. Cuando no tenemos un sustantivo redactado como tal, pero la misma conjugación del verbo nos hace inferir o deducir quién es, lo llamamos sujeto implícito. Aquí el sujeto implícito, si estamos diciendo que explicó, dijimos es él o ella. Vamos con el ejemplo 10. ¿Puedo borrar el 9? Sí. Muy bien. Y el 10 nos dice, tengo entradas para la última película de Ricardo Darín. ¿Me ayudan con los elementos de la oración? Sí, el sujeto es tengo. El predicado es entradas para la última película de Ricardo Darín. Y el verbo sería entradas. Vamos a analizar nuevamente la oración. Recuerden que no es necesario irnos completamente en orden, pues muchas veces no están en orden los elementos. Vamos a leerlo de nuevo. Tengo entradas para la última película de Ricardo Darín. Para encontrar el sujeto, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Quién o... Correcto. ¿Quién o de qué? ¿De quién o de qué se habla? En este caso, ¿de quién estamos hablando? Yo Yo. ¿Cómo lo supo? tengo. Porque yo tengo, es correcto. Sí. Aunque no aparece aquí la palabra yo, sé que al decir tengo me refiero a mí y que el sujeto soy yo. ¿El verbo cuál sería? Es la acción, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces es entradas, el verbo.
El verbo sería tengo, de tener. Tengo, claro, de tener. Estoy mal. Entrada sería un sustantivo, nos estamos refiriendo a De una cosa. lo que es, ajá. Correcto, y el predicado, pues todo el resto, ¿no? Tengo entradas para la última Para la película. última. Correcto. Entonces, nuevamente, aquí tenemos un, ¿cómo dijimos que se llamaba? Un sujeto implícito. Ujú. Porque si bien no está escrito, al leer yo me doy cuenta de quién estoy hablando. Porque no digo ella tengo o tú tengo. Digo yo tengo. Por lo tanto, el sujeto soy yo. Vamos con el 11. La librería cierra a las 8 de la noche. Sería la librería, el sujeto. Correcto, la librería es el sujeto. Cierra sería el verbo. Ajá, A las 8 de la noche sería el predicado. correcto. El predicado incluye al verbo, entonces vamos a encerrarlo ¿Sí? todo. Ajá. Muy bien. Y vamos por último con la número 12. Vamos a leerla y vamos a preguntarnos otra vez. Dice, preparé una torta para mi cumpleaños. ¿De quién estoy hablando? De mí. Sí, Bueno, exactamente. ¿Por Pues qué? yo. Porque preparé. ¿Quién? Yo. Entonces, el sujeto soy yo. Muy bien. El predicado. Preparé una tarta para mi cumpleaños. Correcto. ¿Y el verbo? Preparé. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces, ya vimos ahora sí que no siempre vamos a encontrarnos con oraciones que estén como tal en orden o que tengan escrito y redactado quién es el sujeto, pero lo podemos deducir o inferir según cómo esté redactado o conjugado el verbo. Si aquí dijera, preparamos una torta para mi cumpleaños, ¿quién sería el sujeto? Nosotros preparamos. Nosotros. Correcto. Muy bien. Y es cosa de ir buscando el sujeto implícito. Implícito es, no lo puedo leer o no aparece, pero yo lo puedo deducir. De todas maneras, puedo saber de quién estoy hablando. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No, bueno, yo no. No, hasta ahorita, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Bueno, hoy en español vimos dos temas muy, muy cortitos, los sustantivos y las oraciones. Vamos ahora con la parte de matemáticas. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada? Sí, fracciones. Correcto. En particular, ¿qué estábamos haciendo con las fracciones? Hablábamos del numerador y el denominador y hicimos Ujú. Estuvimos viendo algunos problemas de cómo multiplicar una fracción por un entero. Sí. Pero vamos a regresar un poquito a cómo representar gráficamente una fracción o a qué es una fracción como tal. Denme un segundito. Listo, perdón.
Vamos a ver otra vez la definición de una fracción. ¿Me ayudan a leerla? Dice, una fracción es una parte dividida o separada de un todo. En una fracción, el denominador indica en cuántas partes se divide el entero y el numerador, cuántas partes se consideran o se toman de esa división. Perfecto. Entonces dijimos, una fracción puede expresarse también como una división, un fragmento, una parte que se separa de un total. A ese todo le solemos llamar entero, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos un entero, ese entero lo dividimos y obtenemos así fracciones de ese entero, pedazos de ese entero o partes separadas de ese entero. ¿Y qué puede ser mi entero? Puedo hablar de un pastel, pero también puedo hablar de 6 pasteles y sigue siendo mi entero. Cuando digo entero no me refiero como tal a un objeto, pero sí a todo de lo que yo estoy hablando. Me refiero al todo que todavía no divido. Si recuerdan, hicimos un ejemplo y hablábamos de, me parece, 14,000 viviendas, ¿no? Ese 14,000 viviendas era mi entero, ¿correcto? Porque es mi todo o mi total, no necesariamente una cosa, aunque sí la llamo que es mi entero, ¿no? Como si fuera como individual, pero en realidad puedo hablar de varias cosas que en conjunto hacen mi total y ese total yo lo puedo dividir o seccionar en diferentes partes y esas partes yo las llamo fracciones. Y dijimos, las fracciones tienen un numerador y un denominador. En la fracción 2/3, ¿cuál es el numerador? El 2. Correcto. Al número de arriba lo llamamos numerador. ¿Y cuál es el denominador? 3. Correcto. ¿Qué nos indica el denominador? Me fijo primero abajo. ¿Qué información me está dando? Sería el 3 ¿En del cuántas entero. partes van a dividir? Correcto. El denominador me indica en cuántas partes se divide el entero. ¿Cuál entero? El que a mí me interesa. Mi entero puede ser una pizza, puede ser un pastel, pero yo también puedo hablar de que mi entero son 10 pizzas y yo puedo decir, bueno, ¿cuánto es 2/3 de 10 pizzas? Entonces, ese entero que yo tenga, como les digo ahorita, 10 pizzas, yo las parto entre 3. ¿Y qué me indica el numerador? 2. ¿Qué información me da? ¿En cuántas partes se va a dividir? Ese es el denominador. Sería lo que me va a quedar. Sería, ¿qué nos dice por aquí? ¿Cuántas partes se toman, no? ¿Cuántas partes vamos a tomar de ese entero? Correcto. ¿Cuántas partes voy a tomar de ese entero que ya dividí? ¿Este entero en cuántas partes lo dividimos? En 3. En 3 partes. ¿Y de esas 3 partes cuántas voy a tomar? 2. Correcto.
Nos vamos aquí al dibujito de al lado. ¿En cuántas partes tengo dividido mi entero? En 4. En 4. 1, 2, 3 y 4. Y de esas 4 partes, ¿cuántas están coloreadas en rojo? 3. Son las partes que tomó, las 3. Correcto, son las partes que yo tomé o que yo necesito o que estoy considerando, ¿no? 1, 2, 3. Y este pedacito que sobró, que voy a colorear en morado, ¿qué fracción representa? Lo que le sobró. Ajá. Y si lo escribo como una fracción, eso que me sobró, ¿cómo se llama? ¿Un medio? No. ¿No? Sí es una fracción, pero ¿qué fracción es? Si lo Un rojo, tercio sería. Si el 1 sería lo que nos sobró y los 3 son lo que tomamos, sería un tercio. efectivamente es 1. ¿Pero 1 de cuántos? Perdón, de 4. De 4, correcto, perfecto. Entonces, digamos, aquí lo que nos sobró fue un cuarto. Y si se fijan, ¿cuánto es 3 cuartos más un cuarto? 4. Ah, no, 3. Sí, 3 cuartos más un cuarto. Son 4. 4 cuartos, ¿no? Sí, porque solo se pasa el 4. Ajá, excelente. Dijimos que cuando sumamos fracciones con el mismo denominador, solo pasamos el denominador y lo de arriba lo sumamos, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es 4 cuartos? O 4 entre 4. Ajá. Eso le iba a decir, eso se divide. 4 entre 4, ¿verdad? Ajá. 1. 1, correcto. Y ese 1 representa mi entero, ¿no? Todo mi círculo. Nuevamente. Aquí le falta dividir, pero... Imaginen que está derechas las líneas. ¿Por qué esta fracción nos dice 2 sextos? ¿Qué relación hay entre el dibujo y la fracción? El numerador sería el número 2, que son las partes que vamos a tomar y lo vamos a dividir el denominador en 6 partes. Correcto. El denominador o el numerito de abajo me dice que yo parto mi entero en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el numerador me dice, de esas 6 partes, toma solo 2. 1, 2. ¿2 de cuántas? De 6. De 6. Muy bien, 2 de 6. ¿Cómo se llama la fracción que me sobró? Lo que está en blanco. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Es 4 sextos o 6 sextos? 4 sextos. Okay. Recuerden, siempre abajo son las partes en las que yo estoy dividiendo. Son 6 partes. Y de esas 6 me sobraron 4. 1, 2, 3 y 4. Y si recuerdan, habíamos hecho un problema que nos planteaba algo así. Nos decía, si 4/5 de las casas las construyó la iniciativa privada, ¿qué fracción construyó el sector público? Sin hacer el dibujo, ¿me pueden decir qué fracción faltaría aquí para completar el entero de la fracción 4/5? Una división. Dividiríamos 4 entre 5.
más bien viendo ya como si hubiéramos dibujado nuestro círculo, ¿en cuántas partes estaría dividido ese círculo? En 5. Ok, muy bien, en 5 partes. ¿Y cuántas partes habré tomado de esas 5? 4. 4. Entonces, ¿qué fracción me sobra? El 1. ¿1 de cuánto? De 1/5. 1 de 5, ¿cierto? Y otra forma de verlo es que si yo sumo 4 más 1, 5. Ya tengo el mismo número arriba y abajo, entonces ya tengo el entero. Sé que ya completé el entero. Me dicen cuando pueda borrar. No. No sé. Yo ya acabé. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto, voy a borrar. Dijimos que finalmente, si sumamos todas las fracciones en las que dividimos ese entero, nos va a dar como resultado nuevamente el entero. Por ejemplo, si sumamos 2 sextos más 4 sextos, ¿qué resultado obtendremos? 4 Bien. más 6. 6. 6 sextos, correcto. Y 6 sextos, si yo lo simplifico o lo divido, ¿qué resultado me da? 1. 1. ¿Qué es ese 1? Es mi entero, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos de nuevo a revisar el problema de las viviendas, solo la parte donde habla de la fracción. Nos decía el problema, ay no borré esto. Cuando son fracciones pequeñas podemos dibujar, si nos es más sencillo verlo gráficamente. Si lo leemos de nuevo, dice, en un municipio se construyeron 14,000 casas nuevas. ¿Qué representan esas 14,000 casas nuevas? Mi entero. Correcto. 14,000 casas representan mi entero. Excelente. Y luego nos dice, de las cuales 4/5 partes fueron promovidas por la iniciativa privada y el resto por el sector público. Y nos decía la primera pregunta, ¿qué fracción de las viviendas construyó el sector público? Y aquí podemos dibujar, podemos decir, ¿qué fracción es la que me están dando? 4/5, ¿cierto? Sí. En un dibujo, ¿cómo represento yo 4/5? Lo voy a dibujar mejor como un rectángulo. Lo dividimos en 5 partes. Correcto. ¿Cómo supimos que se divide en 5 partes? Porque el denominador no lo está diciendo. Correcto. Espero no equivocarme. 2.
3. Ay, me quedó mucho. 4, 5. Muy bien. Entonces dijimos el denominador nos dice en cuántas partes estoy dividiendo el entero. Y el entero dijimos que es. Las 14,000 viviendas. Correcto. Y si mi fracción es 4/5, dice 4/5 las construyó la iniciativa privada. Y ya dijimos, divido mi entero en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. De esas 5 partes, ¿cuántas voy a tomar? 4. 4, correcto. 1, 2, 3, 4. 4/5. Esos 4/5, ¿qué significan? Esas son las que fueron promovidas por la iniciativa privada. Correcto. Y lo que... Y el uno que nos sobró sería la pregunta que nos está haciendo, que la que construyó el sector público viene siendo un quinto. Correcto, muy bien. ¿Qué color lo pinto? Yo creo que en verde. Excelente. Entonces luego ya identificamos, ¿no? Sabemos que 4/5 son las casas o la fracción de casas que construyó el sector privado. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué fracción de las viviendas construyó el sector público? O en otras palabras te está preguntando, ¿qué fracción falta o cuál es la fracción que restó? Y esa fracción que restó le corresponde al sector público. ¿Y cuál es esa fracción, dijimos? Un quinto. ¿Y cómo supimos que era un quinto? Porque fue lo que nos sobró de lo que dividimos de los 4/5. El entero venía siendo el 5. Tomamos 4 y lo que nos sobró fue 1. Excelente. Muy bien, entonces habríamos contestado el primer inciso, ¿correcto? ¿Qué fracción de las viviendas construyó el sector público? Un quinto. Un quinto. Y sin tener que haber dibujado, si vemos nuestra fracción, 4/5, ¿cómo sabemos qué fracción nos hace falta para llegar al entero? Ponemos una... Por ejemplo, yo sé que mi entero está dividido en 5 partes. ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces yo digo, bueno, de esas 5 partes, ya tomé 4, mi entero va a ser 5/5. Vamos a sumar. Vamos a sumar. En este caso va a ser 1. Entonces yo ya sé que si tengo 4/5, sin tener que dibujar, yo digo quintos, 5/5. 5/5 es mi entero, porque si yo divido 5 entre 5, me va a dar 1. Pero si apenas tengo 4/5, me falta para llegar a 5/5. ¿Cuánto me falta? Un quinto, ¿cierto? Que es este quinto que tenemos aquí. Pero pues también dibujando es una manera más sencilla o más visual
de llegar a este tipo de resultados cuando nos preguntan qué fracción resta o qué fracción falta. O aquí, ¿qué fracción construyó el sector público? Bueno, si ya 4/5 los construyó el sector privado, yo sé que 1/5 lo hizo el sector público. Y si yo sumo 4/5 más 1/5, me da 5/5 o 1. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Un poquito en el de sumar. Muy bien. Para ¿La parte gráfica todo bien? sí. Ok. Bueno, finalmente les decía, vamos a pasar nuestras fracciones. Tenemos 4/5 más 1/5. ¿De dónde sacamos el 1/5? De aquí, ¿cierto? Sí. Y 4/5 más 1/5, ¿qué resultado me da? 5. Me da 5/5. Recuerden, aquí puedo sumar de forma directa porque los denominadores son iguales. Hablamos de lo mismo. Y 5/5 ya me representa un entero. 5 entre 5 me da 1. O dicho de otra forma, de las 5 partes en las que yo dividí mi entero, voy a tomar las 5. Tomé 5 partes de 5, o dicho de otra manera, tomé todo, o sea, 1. Tomé 5 de 5. Entonces, las fracciones en las cuales dividimos nuestro entero, sumadas, siempre nos van a dar el entero otra vez, o la unidad de nuevo. Pero ahorita para hacerlo más sencillo, el método gráfico siempre te permitirá ver con más claridad las fracciones. Vamos a ver algunos otros ejemplos de fracciones vistas con dibujos o gráficamente. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a hacer estos ejemplos. El primero ya está resuelto. Nos dice 2/3. ¿Por qué 2/3? Están coloreadas 2 partes solamente. Correcto, ¿2 partes de cuántas? De 3. Muy bien. 2/3 me dice que yo tengo algo dividido en 3 y que de esas 3 solo tomé 2. ¿Y cómo se llama el espacio en blanco? Es la parte que nos sobró, pero no sé cómo se diga. Es la parte, ¿correcto? La parte, o sea, solo es una parte. ¿De cuántas? De 3. De 3, correcto. 1/3. Vamos hacia abajo. ¿Cómo se llama esta fracción? Lo que está coloreado en azul, ¿cómo se representa? 2 cuartos. 2/4, correcto. ¿Cómo supieron eso? Que tiene marcado 2 de 4. 2/4, es correcto.
Si dos partes de 4 están marcadas en azul, ¿cómo se llaman lo que está coloreado en blanco? Lo que no está coloreado. Dos. El denominador. Los escucho un poquito cortadas o como lejos. O no sé si soy yo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿a usted? Sí. Ok, perfecto. Les decía, ¿cómo se llaman estas dos partes en blanco? Un cuarto, dos cuartos. Ajá, son dos cuartos. O visto de otra forma, una sola partecita, ¿cómo se llama? Un cuarto. Y la otra también se llama un cuarto, ¿cierto? Ujú. Y juntas, ¿cuántos son? Dos cuartos. Dos cuartos. Y si yo sumo la parte azul con la parte blanca, ¿qué valor me va a dar? 4/4. Nos va a dar 4 cuartos. O también podemos decir que es 1, ¿cierto? Ah, ok. Vamos a continuar. En la tercera figura, ¿cómo se llama lo que está pintado en azul? ¿O cuál es la fracción que está pintada en azul? 6/3. ¿En cuántas partes está dividido el entero? Tres. ¿En cuántas? 3. En 6. Oh, 6. En 6, correcto. ¿Y de esas 6 cuántas tomé? 3. 3. Muy bien. Y mi fracción se llama 3 sextos. Una pregunta, Arancha. Entonces no es 6/3, porque, por ejemplo, el entero es el círculo, ¿verdad? ¿Y en cuánto está dividido en 6? Y Correcto. el 3 son las partes que tomamos, porque yo dije 6/3. Entonces, no se dice así. Primero se pone lo que tomamos, por ejemplo, en el 2, ¿verdad? Pusimos los dos, estaban, los tomamos y el 4 es lo que dividimos. Ujú. Ok. Y, correcto, muy bien. Y aquí decimos 2 de 4, ¿no? 2 de 4 o 2 cuartos. Y aquí decimos 3 de 6 o 3 sextos. Si fueran 6 tercios, ¿en cuántas partes estaría dividido el entero? Bueno, no nos confundamos por ahora con eso porque ahí nos va a salir otra cosa diferente. Mejor sigamos con estos. Hasta aquí dijimos, ¿sabemos por qué son 3 sextos? Porque está dividido. Estamos agarrando solamente 3. ¿Correcto? 3 partes de 6, que son Sí. las pintadas en azul. Y lo que Sí. está en blanco, ¿cómo se llama? ¿O qué fracción es? 3. 3. ah, 3 de cuántas? de 6 tercios. 3 de 6 también. Y si sumamos 3 sextos más 3 sextos, nos va a dar 6 sextos o Un entero. 1, correcto. Vamos ahora en la parte de arriba, ¿cómo se llama la fracción? 7, 3, 3. 2 sextos. ¿2 de cuántos? De 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de 7. 7. Muy bien. 2 séptimos es lo coloreado en azul. ¿Y lo que está en blanco? ¿Qué fracción es? 5 séptimos. 5 séptimos. ¿Cómo se llama cada partecita entonces en la que yo dividí? Sería un séptimo.
Correcto. Cada una de las 7 partes se llama un séptimo. Lo que está en azul son 2 séptimos y lo que está en blanco son 5 séptimos. Y si yo sumo 2 séptimos más 5 séptimos, ¿qué resultado obtengo? Son 7 séptimos. 7 séptimos. O un entero. Para la siguiente fracción, ¿cómo se llama la parte en azul? ¿Qué fracción me representa? ¿Y qué fracción me representa la parte en blanco? Son 5. 5. No, 4. 4. ¿Cómo se dice? 5. Arriba es 4 y abajo es 5. Correcto. 4 quintos o 4 de 5. Ah, sí, sí. ¿Y cómo se llama la parte en blanco? Correcto. Y eso nos da en total 5. 5 quintos o 1. Y esto se ve como el problema que habíamos hecho de las viviendas, ¿no? Lo azul hubiera sido lo que hizo el sector privado y lo blanco lo que hizo el sector público. Sí. Y en conjunto daban un entero, que eran 14,000 viviendas. Ahorita vamos a retomar el tema, pero mientras vamos con la última fracción. El dibujo, ¿qué fracción me representa? Un tercio. Un tercio, muy bien. ¿Y lo blanco cómo se llama? 2 tercios. Y eso me da un entero. Un tercio más otros 2 tercios me dan un entero, me dan el círculo completo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Hasta ahí estoy bien. Perfecto. Vamos a hacer un par de ejemplos más. ¿Puedo borrar o les doy unos minutos? Yo ya. Así. Ya. Excelente. Continuamos entonces. Tenemos muchas más, pero vamos ahora con estas para variar el color. Tenemos ahora la inversa, tenemos 2 séptimos y tenemos toda nuestra figura en blanco. ¿Cuántas partes tengo que colorear? 2. Correcto. ¿Y el resto de la fracción? ¿Qué fracción es? Sería 5 séptimos. Son 5 séptimos. Y eso me da un entero. Para la siguiente fracción, para el siguiente dibujo, perdón, ¿qué fracción nos representa lo coloreado en naranja? 4. ¿4 de cuántos? 7. Y lo que me sobra, ¿cómo se llama?
3 séptimos. Y eso me da un entero. Muy bien. Si se dan cuenta, 4 más 3 me da 7. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Las 4 partes naranjas más las 3 partes blancas me dan un entero o 7 partes de 7. Sí. Y lo que les comentaba hace ratito, sin haber hecho el dibujo, ¿cómo podemos hallar este 3? Porque son las partes que sobraban del entero. Correcto. Son las partes que me faltan para llegar a ¿cuál valor? Al entero. Ajá. Al 7, ¿cierto? Sí. Porque si yo tengo un 7 en el numerador y un 7 en el denominador, o un 7 arriba y un 7 abajo, eso ya me da el entero. Entonces, aquí podría decir, sin ver el dibujo, imaginando que no existiera, y yo tengo esta fracción, 4 séptimos, y me preguntan qué es lo que resta o cuánto me falta para llegar a tener un entero, yo tengo que ver, bueno, ya tengo 4 partes de 7. Si yo quiero tener 7 partes de 7, me hacen falta ¿cuántas partes? 3. 3 partes, porque 4 más 3 me da 7. 7 partes de 7, que es mi entero. Y es mi entero porque yo lo tengo dividido en 7. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente fracción. ¿Cómo se llama lo representado en naranja? Son las partes que vamos a tomar. Digamos, si tenemos una pizza, son las partes de las que se necesitan tomar. Correcto, son las partes que se toman. ¿Cuántas partes son? 7. 2, 4, 6, 7. Son 7 partes, correcto. ¿De cuántas? De 8. ¿Y cuánto me falta para llegar al entero? 1. ¿De cuánto? De 8. De 8. 1 de 8, correcto. Y eso me da un entero, me daría 8 de 8 u 8 octavos. Muy bien. Vamos con el siguiente en la parte superior derecha. ¿Cómo se llama mi fracción representada en naranja? 3, 6, 7, 8. 8, 3, 6, 7, 8. 3 octavos. 3 octavos, excelente. ¿Y cuánto me falta si tengo 3 para llegar al 8? 5. 5, me faltan 5 partes de 8. Y en conjunto, 3 partes de 8 y 5 partes de 8 me da 8 partes de 8. O un entero. Muy bien. ¿Cómo se llama lo que está representado en naranja en este dibujo? Un medio. Si están colorados los dos, ¿cómo lo llamaríamos? Un entero. Y expresado en otros valores. 1 sobre 1 sobre 1. ¿En cuántas partes tengo dividido mi entero? 2.
¿Y cuántas tomé? Las dos. Las dos. Y eso me da 1. Correcto. Y por último, esta última fracción. 2, 8. 4 novenos. ajá, novenos, son 9. 4 novenos, correcto. Y lo que está en blanco o lo que me falta para llegar a tener el entero completo, ¿cómo se llama? 5 5 novenos. 5 novenos, excelente. Y eso me da 9 novenos. Aranza, una pregunta. ¿Se dice 5 quintos o nomás 5 o como? ¿En cuál parte? ¿Aquí? Ajá, en los 5 novenos o 5 quintos, o ¿cómo se dice? 5 novenos, es correcto. O 5 novenos. O 5 de 9, 5 partes de 9 que yo tenía. Okay. 5 de 9, 5 novenos, muy bien. Perfecto. ¿Quieren que hagamos más ejemplos de estos con dibujos? Sí, fíjate que yo me confundí en ese que tenemos 2 sobre 2. Muy bien. Algo así. Podemos seguir el mismo procedimiento. Lo primero que nos preguntaríamos sería, ¿en cuántas partes está dividido mi entero? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cuántas partes está dividido mi entero? En 2. ¿Y dónde coloco ese 2? ¿O qué número es el que me dice en cuántas partes está dividido mi entero? ¿El de arriba o el de abajo? De arriba. ¿Seguras? ¿En cuántas No. partes divido a mi entero? En 2. Correcto, lo divido en 2. Pero ese 2, ¿dónde lo pongo? ¿En el numerador o en el denominador? Primeramente. En el Ajá, en el denominador. Recuerden, el denominador nos indica en cuántas partes está dividido mi entero. Del total, yo lo dividí, lo fragmenté o lo separé. Y ese número me indica las partes que surgieron de esa división o de eso que yo partí. Y ahora el numerador me dice cuántas partes yo tomé de eso que dividí. Por ejemplo, aquí yo dividí en 7 y tomé ¿cuántas? 2. Y en este caso yo dividí en 2. ¿Y cuántas partes tomé? 2. 2 de nuevo. Que sería lo mismo que haber tomado todo o el entero. Entonces, siempre que veamos un dibujo de este tipo, nos preguntamos, bueno, ¿en cuántas partes está dividido ese entero o ese dibujo? 2 partes. Muy bien. Ahora, ¿cuántas partes yo considero o tomo o están coloreadas en este caso, ¿no? Son 2 nuevamente. Que sería lo mismo que todo está coloreado. El entero está coloreado. Yo tomé 2 partes de 2. Es decir, el entero. Sí. Perfecto. Ustedes me indican si puedo borrar y pasamos a un par de ejemplos más. Sí. Sí, lo puedo ahora. Muy bien. Sí. Hagamos estos últimos ejemplos. Vamos a tratar de ir más veloces. ¿Qué fracción me representa la parte naranja en este primero? La parte que vamos a tomar.
No, un noveno. Es 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1 octavo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. 1 octavo. En la siguiente figura, Un tercio. un tercio, muy bien. En la siguiente, 2 de 6. 2 de 6, correcto, 2 sextos. En la siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noveno. 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Entonces, 1 de 10, ¿correcto? O un décimo. Y el siguiente, Un 3, sexto. 4, ¿Un séptimo? un séptimo. un séptimo, muy bien. Y por último, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un 9 cuartos o 2, 4, 8, 9. 5 novenos. 5 novenos. Como lo supimos, porque está partido en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de esos 9, ¿cuántos hay coloreados? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora imaginando que no están los círculos, por ejemplo estos 3. Y si solo tenemos las fracciones, si yo tengo un octavo, ¿cuál sería la fracción que lo complementa o cuánto me falta para llegar a tener 8 octavos o un entero? 7 octavos. 7 octavos, correcto. Si yo tengo un tercio, ¿cuánto me falta o qué fracción me falta para llegar al entero? 2 tercios. 2 tercios, muy bien. Si yo tengo 2 sextos, ¿cuánto me falta? 4 sextos. 4 sextos, excelente. Y aquí con el dibujo, si yo tengo un décimo, ¿qué fracción me falta para tener un entero? 9 décimos. Si yo tengo un séptimo, 8 séptimos. correcto, 8 séptimos. Si tengo 5 novenos, 4 novenos. 4 novenos, excelente. Y sin ver el dibujo, ¿cómo respondieron a la pregunta? Solo para hacer la suma, bueno, yo solo sumé, ¿no? Correcto. Sumando, pensando, estos valores me tienen que dar 8. Si ya tengo 1, ¿cuánto me falta para tener 8? 7. Sí. Y si hablo de tercios, si ya tengo un tercio, ¿cuántos tercios me faltan para tener 3 tercios? Me faltan 2. Si tengo 2 sextos, ¿cuántos sextos me faltan para llegar a tener 6 sextos o un entero? Me faltan 4. Perfecto. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Puedo borrar? Un momento. Perfecto. Ya. Muy bien. Retomemos entonces el problema inicial que nos decía
Otra vez, en un municipio se han construido 14,000 viviendas. Dijimos que ese era nuestro entero. Y que de esas 14,000, 4/5 las promovió la iniciativa privada y el resto el sector público. Y el inciso nos decía cuántas viviendas, o más bien qué fracción de las viviendas construyó el sector público. Si el privado construyó 4/5, ¿qué fracción me faltaría? 1/5. Un quinto. Correcto, porque sería lo que me falta para llegar a 5/5, ¿no? O al entero. Sí. Sí. Y esos 5/5 es mi entero, ¿cierto? Sí. Sí. Uy, me fui. Ay, de ahí me fui saliendo dando, poniendo. De ahí. Dame poniendo ese fue. Muy bien. Y hace un par de clases. Yo quise tomar la foto y fue saliendo. No puedo hacer más nada. Bien. Fue saliendo, no sé por qué. ¿Comentaban algo? No. Ok, muy bien. Bueno, decíamos, 4/5 son de la iniciativa privada y ya dijimos, 1/5 es el sector público. Tal vez ya sin tener que dibujar, identificamos rápidamente que era 1/5 porque dijimos, bueno, si tenemos un 4, nos falta un 1 para tener 5 de 5. Pero si hubiéramos querido, también hubiéramos dibujado, que es una actividad que ya hicimos. Ahora, si recuerdan, hace un par de clases estábamos viendo cómo multiplicar una fracción por un entero, ¿lo recuerdan? Lo voy a poner un poco más acá. Sí. Si decíamos, por ejemplo, yo quiero multiplicar 3/5 por 500. ¿Cómo hacía esa multiplicación? ¿Recuerdan? Sí. Solo ponemos abajo del 500 el 1 Ajá. y multiplicamos 3 por 500 Ajá. son 15. 15,000. 15,000. 3 por 500 son 1,500. Se les fue un 0 por ahí. O 7. 1,500. Ajá. Correcto. Y en la parte de abajo, 1. No, pues sería 5. 5. Porque no altera nuestro correcto. denominador. 5 por 1, 5. Y si ahora dividimos 1,500 entre 5, ¿qué resultado obtenemos? 3. Vamos a ponerlo de este lado. 1,500 entre 5. Eso nos da 300, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Muy bien. Entonces recordamos algo importante. La palabra, lo voy a poner con rojo. La palabra de indica multiplicación, correcto. Entonces, si yo digo 2/4 de 1000, estoy diciendo 2/4 por 1000, ¿verdad? La palabra de indica multiplicación. Entonces, 2/4 de 1000 es 2/4 por 1000. O si yo leo en un problema o en una frase, fulanito, retomo el ejemplo del gasto, puede gastar solo 2/4 partes de los 1000 pesos que tiene. Okay. Puede gastar 2/4 partes de, yo tengo que multiplicar 2/4 de, el de me indica multiplicar. 2/4 de
de 1000 o de mi total o de mi entero. ¿Cómo multiplico yo 2/4 por 1000? 2 por 1000 serían 2 por 1, 2000. Ujú. Y en la parte de abajo dijimos podemos poner un 1 y decimos 4 por 1. correcto. Y eso nos da 2000 cuartos. Y si dividimos 2000 entre 4, ¿qué resultado obtenemos? $2000 entre 4, 500. 500, correcto. Entonces, ahora sabemos que 2/4 partes de 1000, ¿cuánto es? 500. 500, correcto. Nuevamente, D me indica multiplicación. 2/4 de 1000. 2/4 de 1000, ¿yo cómo sé cuánto es 2/4 de 1000? Ah, yo sé que D es multiplicar. Si yo quiero saber cuánto es 2/4 de 1000, yo multiplico 2/4 por 1000. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Perfecto. Vamos entonces ya por último a contestar este problema. Creo que ya lo habíamos hecho, pero el inciso B nos dice, ¿cuántas viviendas construyó la iniciativa privada y cuántas el sector público? En fracciones ya sabemos cuánto es. Son 4/5 y 1/5, ¿cierto? Pero ahora nos pregunta la cantidad. Del total, ¿cuántas hizo el sector privado y cuántas el sector público? ¿Cómo podemos obtener ese resultado? ¿Cuántas viviendas? ¿Alguna idea? Conocemos la fracción que corresponde a cada cantidad de viviendas. ¿Está ahí todo bien? Sí. Muy bien. Y ahora sabemos en total cuántas casas se construyeron, ¿cierto? Sí. 14,000. Entonces, correcto. Podemos multiplicar y así saber cuántas casas se construyó por el sector privado y cuántas por el sector público. Y podemos decir 4/5 de ¿cuánto? ¿De 1/5? ¿No? ¿Cuál es mi entero? O las 1400. 1400. Correcto. Son las Perdón, 14,000, correcto. ¿Y cómo hago para multiplicar eso? 4/5 de 14,000. En el 14,000 ponemos el 1 El 1. y ponemos 14,000 Sobre 1. Muy bien. por 4, ¿verdad? 14,000 por 4, es correcto. Son 56,000 Ujú. y solo pasamos el 56,000 quintos. 56,000 quintos, correcto. ¿Y cuánto es 56,000 entre 5? 11,200. Correcto. ¿Y qué significa o qué me representa ese 11,200? Lo que se queda para el sector público. Ajá. 11,200 casas. ¿Quién hizo esas 11,200 casas? El sector público.
¿El otro? Iniciativa La privada. iniciativa. Correcto. Muy bien. Fuimos relacionando lo que aprendimos. Primero, supimos identificar en fracciones qué parte del total había construido cada sector. Dijimos 4/5 lo hizo el sector privado y 1/5 lo hizo el sector público. Pero ahora queremos saber eso en cantidad. Si sé cuántas casas se hicieron en total, yo puedo multiplicar porque sé que 4/5 partes. 4/5 partes de ese total de casas, de esas 14,000, 4/5 de esas 14,000 las hizo la iniciativa privada. Y lo sé porque aquí lo dice la instrucción. 4/5 fueron promovidas por la iniciativa privada. Y el resto por el sector público. ¿Cómo obtengo yo las casas que hizo el sector público? Hacemos, bueno, yo digo, ¿verdad? Solo ponemos 14,000 y le restamos los 11,200 que hizo la iniciativa privada y entonces nuestro resultado para el sector público sería de 2,800. Correcto, excelente. La manera, pues ahora sí más directa de hacerlo es haciendo la resta. Y dijimos que daba 2,800, ¿cierto? Sí. Ya me fui muy abajo, pero sí. ¿Y cómo lo supieron? Pues si ya usé, de mi total ya usé 11,200, ¿cuántas me faltan para llegar a las 14,000 o a mi total? Me faltan 2,800. ¿De qué otra forma hubiéramos obtenido ese 2,800? Haciendo la resta. Aquí llegamos al 2,800 restando. ¿De qué otra forma hubiéramos obtenido esa respuesta? Bueno, en fracciones tenemos que haber sacado lo de 1/5. Correcto, excelente. Si nosotros multiplicamos 1/5 de 14,000, ¿qué resultado creen que obtengamos? $14,000. 14,000. 1/5. Sí. Ponemos un 1 abajo. ¿Cuánto es 14,000 por 1? 14,000. Y 5 por 1. 5. 5. Y 14,000 entre 5. 2,800. 2,800. Correcto. Entonces dijimos, una manera es ya solo hacer la resta. Si ya sé que 11,200 casas de 14,000 las hizo el sector público, entonces, ¿cuántas me faltan para llegar a las 14,000? Otra vez, me faltan 2,800. Si yo tengo ya 11,200, hago la diferencia. El total de casas que se construyeron, 14,000, menos las casas que yo ya sé que hizo el sector privado, 11,200. Y eso me da 2,800 casas que hizo ¿quién? El sector público. Que vendría a ser también, si lo multiplicamos, 1/5 de 14,000. Eso me da también, dijimos, 2,800, ¿cierto? Sí. Perfecto. Que era más fácil, ¿verdad? También es sencillo. Realmente, pues es una operación en ambos casos, dependiendo de ustedes que deseen hacer, pero ambas maneras llegan al mismo resultado. Ujú. Mi micro caliente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien. ¿Me indican cuándo pueda borrar?
¿Están listas? Sí. Muy bien, voy a empezar a borrar. Ya, gracias. Muy bien. Perfecto. Vimos también, si recuerdan, bueno, aquí lo que vimos fue multiplicar un entero por una fracción, ¿cierto? Ahora vamos a ver, también aprendimos a multiplicar una fracción por otra fracción, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo multiplicábamos, por ejemplo, 2/5 por 1/3? 2 por 1 Ajá, 2 por 1. y 3 por 5. Correcto. El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Aquí sí se hacía de forma directa, al contrario de las sumas, ¿recuerdan? Que ahí había que hacer otra cosa. Sí. Por ejemplo, si tenemos 3/4 por 2/6, ¿cuál es el resultado de esa multiplicación? De 3 por 2. Ujú. 6. Arriba pongo 6, muy bien. ¿Y abajo? 4. 6. 10. O 6 por 24. Correcto. 6/24. Y es así como se multiplica una fracción por otra. ¿Tienen alguna duda de cómo multiplicarlas? No. Perfecto. ¿Y qué utilidad tiene multiplicar una fracción por otra? Básicamente la misma que el haber multiplicado una fracción por un entero. Si recuerdan, dijimos que la palabra de indicaba multiplicación. Por ejemplo, aquí son 3/4 de 2/6. Tal y como arriba hicimos 4/5 de 14,000, también podemos decir una fracción de otra y tiene el mismo objetivo. Vamos a leer este problemita, espero que lo alcancemos a terminar, si no lo veríamos la siguiente sesión. ¿Puedo borrar esta parte de aquí? Sí. Muy bien. Entonces dijimos, así como multiplicamos una fracción por un entero, podemos multiplicar una fracción por otra. Y tiene el mismo resultado o beneficio de que yo sé cuánto de esa fracción simboliza la otra. Vamos a ver un ejemplo. ¿Me ayudan a leer este problemita? Dice, en una fiesta se comparte pastel y al final solo quedan 2/5 del mismo. Si Andrés se come 1/4 de lo que queda, ¿qué fracción del total se comió? Muy bien. Entonces nos dice, en una fiesta hay un pastel y ya solo quedan 2/5 partes. Y luego alguien llega y se come 1/4 de esas 2/5 partes. Es decir, de lo que ya estaba partido, esa persona volvió a partir en 4 y tomó un pedazo. Vamos a verlo con dibujos. Recuerden estas fracciones. Había un pastel total y sobraron 2/5 partes. Y de esas 2/5 partes, recuerden, D indica multiplicación, de esas 2/5 partes, alguien se comió 1/4. Vamos a verlo con dibujos.
Nos dice, representamos el pastel con un círculo. Nuestro pastel representa un total. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Muy bien. Después nos dice que lo partieron, celebraron, lo que sea, y ya solo quedaron 2/5. Está muy chueco esto. Observan esta fracción y se entiende por qué representa 2/5. Sí, porque el entero es 5. Ajá, el entero está partido en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esas 5 partes, ¿cuántas tomamos? 2. Solo 2. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? No. Muy bien, fue parecido a lo que hicimos al inicio, ¿no? Entonces, volviendo al problema, dijimos, había un pastel total, pero pues se fue sirviendo, se fue compartiendo y nada más sobró ¿cuánto? Un cuarto. Un cuarto. Más bien, de ese pastel total sobró 2/5 partes, ¿cierto? Dos. Sí. Oh, sí. Muy bien, entonces esto que está aquí en rosita es después de compartir, solamente quedaron 2/5 partes. 2/5. Muy bien, hasta aquí dijimos todo bien, ¿verdad? Esta sería la primera parte del enunciado. Se tenía un pastel, se partió en 5 pedazos y sobraron 2. 1, 2. Pero luego nos dice, de esos 2 pedazos de 5, alguien se comió un cuarto. Entonces, para saber cuánto es un cuarto de esta fracción, ¿de cuál fracción? Dijimos, había un pastel, se dividió en 5 pedazos. ¿Y cuántos pedazos sobraron de esos 5? Un cuarto. Más bien del inicial. De mis 2/5. Ajá, 5. correcto. Dijimos, había un pastel, se partió, ¿y cuánto sobró? 2/5. 2/5. Pero el problema que nos decía, llega alguien y de estos 2/5, únicamente de esto que sobró, se come un cuarto. Entonces vamos a representar eso con otro dibujo. Para saber cuánto es un cuarto de esta fracción, por esta fracción se refiere a 2/5. ¿Restamos? Volvemos a dividir. Este pedazo de aquí simboliza los 2/5. Me lo voy a traer. Ese 2/5 es este de aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces dijimos, bueno, tengo 2/5, pero de esos 2/5, alguien se comió una cuarta parte. ¿Qué tengo que hacer? Dividir en 4 esos 2/5. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos pedazos de esos 4 se comieron? 1. 1. Entonces vamos a ver la siguiente figura. Si tuviéramos nuevamente el total, se ve muy tenue. Si tuviéramos nuevamente el total, tendríamos un pastel dividido en 10. Y esa parte que tomó la última persona
un cuarto de 2/5. Si recuerdan, lo que voy a pintar ahorita en rosita van a ser los 2/5. Todo esto pintado en rosita son los 2/5 que sobraron. Solo lo estamos partiendo en más pedazos. Ahorita con la multiplicación ya final van a encontrarle más sentido. Dijimos, teníamos 2/5, que es esto que estoy encerrando en rosa, y esos 2/5 lo partimos en 4. Dijimos 1, 2, 3 y 4. Y de esos 4 pedazos se tomó 1, que correspondería a 1/10 parte del pastel inicial. Si multiplicamos, volvemos a plantear la pregunta. Vamos a volver al inicio. ¿Recuerdan qué simboliza la palabra de? Multiplicar. Correcto. Entonces, si yo tengo 2/5, que es mi total, y yo me quiero comer un cuarto, ¿de cuánto? De 2/5. Un cuarto de 2/5, correcto. Porque nos dice, quedaban 2/5. Pero alguien se comió un cuarto de... 2/5. Correcto. Y dijimos que de implica multiplicar. Un cuarto de 2/5. ¿Y cómo multiplico yo eso? 2 por 1, 2. 4 por 5, 20. Correcto. Y si yo simplifico esto dividiéndolo entre 2, 10. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. Y 20 entre 2, 10. lo que Andrés se comió de lo que sobró, ¿cuánto es entonces? ¿Qué resultado obtuvimos? Un 10, un décimo, un 10. Un décimo, correcto. Muy bien. Entonces aquí lo que hicimos fue ver este 2/5 como el entero, por así decirlo, entre comillas, porque ahora de esos 2/5 se comió un cuarto, o representado como multiplicación, un cuarto ¿de cuánto? De De 2/5. 2/5, ¿cierto? Y eso nos dio 2/20. Pero si recuerdan, podíamos simplificar las fracciones dividiendo tanto arriba como abajo entre el mismo número o multiplicando tanto arriba como abajo entre el mismo número. En este caso queremos simplificar la fracción a su mínima expresión, por eso dividimos entre 2. 2 entre 2 es 1 y 20 entre 2 es 10. Por lo tanto, Andrés se comió un décimo de todo el pastel. Que un décimo del pastel es una cuarta parte de los 2/5 que habían sobrado. ¿Alguna pregunta? ¿Se les hizo un poco más enredoso este último? Un poquito, para mí un poquito, como que tengo que mirar el video otra vez para entender. Yo estoy bien. Perfecto. Sí, yo igual. Ajá. Pero si es que puede explicar otra vez, no hay problema. Claro. Muy bien. Para no hacer, digamos, todos los dibujos, que si los pueden hacer es mucho mejor, pero ya al momento de un examen o de una tarea, para que se tomen menos tiempo, pueden hacerlo directamente con operaciones. Pero obviamente si se apoyan con dibujos es mucho mejor para que lo visualicen de mejor manera.
Aquí esto se resume, básicamente lo volveré a decir, en que si yo tengo 2/5, que es mi total, digamos que este círculo son los 2/5 que sobraron, nos dice que Andrés se comió 1/4 parte de esos 2/5. Entonces, lo que queremos saber es cuánto es 1/4 de 2/5, como hace ratito lo hacíamos con los enteros, ¿no? Queríamos saber cuánto era 4/5 de 14,000, ¿recuerdan? Sí. Donde 14,000 era el entero. Aquí es lo que sobró de un pastel. Sin embargo, me representa otra cantidad y yo quiero saber de esa cantidad cuánto es 1/4. Entonces multiplicamos. Dijimos, ya sabemos multiplicar fracciones. Y decimos 1 por 2 nos va a dar 2 y 4 por 5 nos va a dar 20. Quiere decir que si mi pastel total yo lo hubiera partido en 20 partes iguales, lo que Andrés se comió son 2 partes de 20. Pero también podemos simplificar esa fracción. Si dividimos entre 2 el numerador y entre 2 el denominador. Y eso nos da como resultado un décimo. Es decir, si tuviéramos el pastel original dividido en 10 pedazos, lo que Andrés se comió representa 1/10 de ese pastel. Sí, un poquito más claro, gracias. Muy bien, igual seguiremos viendo ejemplos de este tema. No sé si tengan algún otro comentario. No, todo está claro. Muy bien, igual retomaremos el tema. Yo nada más comentarles, el siguiente sábado no voy a poder asistir a la clase. Tengo un compromiso y no voy a alcanzar a regresar. Pero me gustaría dejarles grabada una sesión, aunque fuese más cortita, para si pudieran y tienen la oportunidad de revisar el video. Espero no dure más de media hora, 40 minutos, para no perder la secuencia de la clase y nos veríamos dentro de 15 días, si están de acuerdo. Claro que sí, no hay problema. No hay problema, Lanza. Perfecto, les agradezco mucho. Les estoy mandando por ahí entre jueves, viernes a más tardar el video para que tengan oportunidad de verlo el fin de semana. Si puedo, se los mando antes. Ok, no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias a ustedes y pues sería todo por la sesión de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Perfecto. Bueno, y pues no hay tarea. Bueno, más bien si tienen ustedes, si quieren volver a checar la tarea que dejé la semana pasada, era más o menos de esto mismo. Si con esta clase ya pudieron aclarar alguna duda y pueden hacerlo o completarla, también está muy bien. Yo se las estaré por ahí checando. Sí, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Igualmente para todos. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Bye.